que sí, vamos a mirar. Muy buenas tardes. Comenzamos la segunda de las jornadas de Educación en Derechos Humanos. Nuevamente hoy agradecer a la Facultad de Ciencias de la Documentación la cesión de este espacio magnífico para la celebración de estas dos jornadas. Inicialmente, mi nombre es Jacinto Lara, soy el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España e inicialmente estaba previsto que yo clausurara la segunda de las jornadas, la jornada de hoy. No es posible, les pido disculpas por ello, porque como consecuencia del fallecimiento de un compañero, pues tengo que abandonar el acto de forma más o menos inmediata. Eso sí, ya les adelanto que les dejo en muy buenas manos y que espero que disfruten de esta segunda jornada de Educación en Derechos Humanos. Muchas gracias. Pues buenas tardes otra vez. Como soy muy moderado, porque me han acusado de que ayer fui moderado, pues hoy me he puesto de moderador, para que modere a los no moderados. Entonces vamos a comenzar por la batería de intervenciones breves y en primer lugar tenemos el tema de derechos sociales y no discriminación por riqueza. Lo va a hacer Ana Belén Vicente Miñarro, que es miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos, abogada en ejercicio, especializada en Derecho Laboral. Y cuando quieras, Ana, nos vamos a acordar todos de apagar el micrófono cuando dejamos de hablar. Buenas tardes, espero ser muy breve e intensa. En primer lugar, lo que quiero, tengo que poner en mente de todos los textos que recogen, primero como antecedente los textos que recogen los derechos humanos en distintos ámbitos, sobre todo el de educación y el de la no discriminación en la educación, que es el que voy a hablar. Estos derechos humanos se han positivizado a raíz de grandes, como revulsivo a unos momentos históricos importantes, y es cuando han fallecido. Tengo que hablar en primer lugar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí en el artículo 26 es el que se recoge, donde se recoge el derecho a la educación, y este de artículo 26 publicado o recogido en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 dice que toda persona tiene derecho a la educación gratuita, al menos en la educación elemental y fundamental. Y hablan además diciendo que la educación lo que tiene objeto es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales también recoge estos mismos principios y además ya recoge en sus artículos 13 y 14, en el 14 exactamente, cómo garantizar este derecho, este pleno desarrollo de la personalidad, la libertad y esos derechos de la educación.
es muy importante porque vemos que en estos textos no se habla o no se traduce en un simple derecho a la escolarización o a una plaza escolar o a un cúmulo de conocimientos. Aquí ya se habla de algo más, se habla de una formación integral, de una educación de éxito, de una educación adecuada a cada persona, a todas las personas se habla. Aunque hay que matizar que se habla de una educación desde primaria, secundaria y universitaria, que son lo que las leyes internacionales regulan, y en este punto sí he podido observar, aunque no me dedico a la parcela de la educación, que ninguna habla de esa educación preprimaria, aunque sí en la Declaración de los Derechos Humanos se habla de toda persona. Hay que hablar también de una cosa, de un organismo muy importante, la UNESCO. España se adhiere a una convención sobre la no discriminación en la esfera de la enseñanza, y ya entro en el tema, en 1969. Esa convención dice que no puede existir y condena la discriminación por razón de sexo, religión y origen. En esa educación está la iniciativa de Educación para Todos, y en ellos, en esta iniciativa, lo que se propone principalmente es la no discriminación, la igualdad de oportunidades educativas, porque ahí es donde se traduce ese derecho de educación, y es no discriminación, en una igualdad de oportunidades educativas, en una educación de calidad, en una solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Esa igualdad de oportunidades no quiere decir que sea una igualdad real para todos, no se parte de una igualdad real. Hay que hablar de una equidad, de una redistribución de los bienes materiales y de una equidad en la distribución. Hay que hablar de la garantía del Estado. Este derecho a la educación, la no discriminación por motivos económicos y sociales, debe estar garantizada institucionalmente. También debe tener su vertiente individual, la responsabilidad del educador, la familia y el centro educativo, evidentemente. No podemos quitar o dar todo al Estado. Y en ese sentido, para no agotar los 7 minutos, me quiero referir muy brevemente, en cuanto a la garantía institucional, a un problema de actualidad, la LOMCE. ¿Cómo encajan estos derechos humanos que deben presidir la legislación, que deben presidir la educación en el centro y esa corresponsabilidad de educadores? ¿Cómo encaja hoy esos derechos humanos que deben estar aquí? En primer lugar, en cuanto a la aprobación de esta ley, tenemos que hablar de varias situaciones que a mí me chirrían. Por ejemplo, se fomenta mucho la competitividad. ¿Cómo puede encajar un derecho que habla de la no discriminación, de la igualdad de oportunidades, de no discriminar por origen social u origen económico, y estamos hablando de que unos centros compitan con otros, de que unos centros se especialicen por alumno, o de que se vayan a publicar unos resultados con unos mismos indicadores para todos los centros, sin pensar en factores socioeconómicos o factores socioculturales de contexto? Se tendrán en consideración, dice la ley, pero no se van a ponderar. ¿Cómo podemos encajar esa desigualdad o esa igualdad que estamos buscando con estos factores? Luego también se darán más recursos a los centros que obtengan mejores resultados. Evidentemente, si estamos hablando de publicar unos resultados sin contar con estos índices socioeconómicos, según se estudia en una zona o en otra, o tengan niños de una procedencia o de otra, los centros que van a tener mejores dotaciones económicas y mejores resultados, sabemos cuáles van a ser. Eso es la defenestración de la educación pública. Hay recortes en becas, lo hemos visto. La educación es el ascensor social del niño, de la persona, de la gente. Si se recorta ahí, o si se aplican estos índices o estas condicionantes que estamos viendo, va a existir una discriminación por los factores de origen, por los factores económicos, y además va a estar legislada para más seguir. Otra de los factores de discriminación que también quería destacar es la nueva regulación en la LOMCE de la posibilidad de segregación en las aulas o la organización por sexos. Antes no estaba admitido que se segregara por sexos. Ahora, a pesar de las sentencias que se han dictado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se